los cristianos, sino también entre las personas que no son cristianos, porque es un pasaje, hermano, donde Jesús narra, donde Juan narra el evento, hermano, en que Jesús convierte agua en vino. Y muchos hermanos han tratado de explicar, hermanos, qué es lo que significa este pasaje, cuál es la enseñanza que Jesús, hermanos, o la Biblia nos transmite a través de esta narrativa. Y es un pasaje muy interesante, hermano, porque muchos, hermanos, por ejemplo, usan este pasaje y hablan de este pasaje para decir, bueno, si Jesús convirtió agua en vino, lo que Jesús está enseñando o lo que Jesús está transmitiendo es que es ok tomar bebidas alcohólicas, porque al final Jesús convirtió el agua en vino. Otros dicen que el propósito de este pasaje, o lo que el pasaje está transmitiendo y enseñando, es que la importancia de invitar a Jesús a nuestras familias o invitar a Jesús a nuestros matrimonios, para que Jesús, hermano, resuelva quizás los problemas o los conflictos que como familia y matrimonio vivimos. Pero lo cierto es, hermano, que una lectura detallada, hermano, y cuidadosa del pasaje nos da suficiente luz, hermano, para saber que este pasaje de la Escritura no se trata acerca de estas cosas. Y la enseñanza, hermano, la razón fundamental, hermano, la enseñanza que transmite Juan capítulo 2, versos del 1 al 12, lo encontramos, hermano, en el verso 11. Yo quiero que tú leas conmigo en esta mañana el verso 11. Dice la Escritura, hermano, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. De manera, hermano, que la Escritura nos está diciendo, hermano, cuál fue la razón, hermano, cuál es el propósito que Jesús, hermano, buscaba y hizo, hermano, cuando convirtió el agua en vino. Jesús convirtió el agua en vino, hermano, no para aprobar, no como una aprobación del consumo de bebidas alcohólicas. Jesús no estaba en la boda, hermano, como una señal de la importancia de invitar, ¿verdad?, a Jesús a nuestra familia, sino que la razón fundamental, hermano, por la que Juan, hermano, narra este pasaje es, hermano, porque Jesús hizo esta señal para mostrar, ¿qué cosa? Su gloria. Y dice la Biblia, hermano, que sus discípulos creyeron en él. La razón, hermano, por la cual tenemos en nuestra Biblia, hermano, Juan capítulo 2, versos del 1 al 12, es, hermano, Juan nos está narrando una señal que Jesús hizo. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Porque todo lo que Dios hace, hermano, lo hace para mostrar la gloria de su nombre. Todo lo que Dios hace, hermano, lo hace para mostrar su gloria. Y fíjate, hermano, que dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos, y sus discípulos creyeron en él. Cuando nosotros leemos, hermano, en los primeros versículos, dice Juan capítulo 2, verso 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Dice la Biblia, hermano, que al tercer día, Juan comienza, hermano, su narrativa diciendo ¿el tercer día de qué? Al tercer día, hermano, de él haber llamado a Natanael. La expresión al tercer día nos está ubicando en la última, hermano, al final de la primera semana del ministerio de Jesús. Jesús, hermano, comenzó su ministerio y llamó a algunos discípulos. Y cuando él dice, hermano, Juan dice el tercer día, está hablando del tercer día de haber llamado a Natanael y de que Natanael tuvo esa experiencia. Dice que se celebraron estas bodas y Jesús, hermano, vino a la boda, fue invitado él y sus discípulos. Hasta ese punto, hermano, solamente Jesús tenía 5 discípulos. Y esos son los discípulos, hermano, que dice el verso 11, y que Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este pasaje, hermano, es muy importante porque nos enseña, hermano, que Jesús, hermano, la razón, hermano, por la cual Jesús manifiesta su gloria es para que, hermano, nosotros podamos tener fe en él. Hay una relación, hermano, entre la gloria de Jesús, hermano, y la fe del creyente. Hay una relación, hermano, entre las manifestaciones de la gloria de Dios y la fe que el individuo ejerce, hermano, para creer en el Señor. Y es por eso, hermano, que nosotros en esta mañana hemos titulado el mensaje de hoy, la gloria de Cristo
fuente de nuestra fe. Y es mi oración en esta mañana, hermano, que tú, si tú estás aquí hoy, hermano, y estás escuchando este mensaje, que Dios abra los ojos de tu corazón, hermano, ilumine tu mente y tu corazón, para que a través de la Escritura tú puedas ver la gloria de Cristo en esta mañana y tú puedas tener fe en Él. ¿Verdad? Vamos a orar, hermano, para rogar al Señor que nos esté ministrando en la mañana de hoy a través de su palabra. Padre, nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder venir a tu casa para, Señor, exaltarte, pero también, Señor, para alimentar nuestra alma de tu palabra. Señor, nosotros confesamos en esta mañana que necesitamos, Señor, de ti. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Señor, y tu palabra produzca fruto. Tu palabra, Señor, produzca vida en aquellos que están muertos espiritualmente y edifique la fe de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, Juan capítulo 2, hermano, además de ser un pasaje muy conocido, es un pasaje también muy importante porque los estudiosos bíblicos, hermano, han dividido el Evangelio de Juan en dos partes. La primera parte, hermano, comienza precisamente en el capítulo 2 y termina en el capítulo 11. Y esa primera parte del Evangelio de Juan es conocido como el libro de señales. Y del capítulo 12 en adelante hasta el final del Evangelio de Juan es conocido como el libro de exaltación de Jesús o de pasión. Y esta primera parte, hermano, que comienza con el capítulo 12, el libro de señales, es llamado el libro de señales porque Juan, hermano, constantemente está diciendo, hermano, y esta señal hizo Jesús, y estas señales, y este principio de señales hizo Jesús. Y se enfoca precisamente, hermano, en las señales que Jesús hizo, hermano, durante su ministerio terrenal. Y es hermano, interesante ver, hermano, que a diferencia de Mateo, Marco y Lucas, Juan, hermano, cuando va a hablar de las obras de Jesús, de los milagros que Jesús hizo, no los llama milagros, sino que los llama señales. Y para nosotros poder entender la estructura del Evangelio de Juan, para nosotros poder entender incluso el capítulo 2 de Juan, tenemos que entender qué son las señales. Y las señales, hermano, son manifestaciones divinas que autentican el mensaje de Dios o a su mensajero. En el Antiguo Testamento hay aproximadamente 120 referencias a la palabra señal. Y la mayoría de ellos, hermanos, están relacionados con dos eventos fundamentales. El primero es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y la segunda, hermano, está relacionado con las actividades proféticas de los profetas en aquellos tiempos. La diferencia, hermano, entre milagro y señal es que el milagro, hermano, enfatiza, el énfasis del milagro es, hermano, en el poder, está en el poder soberano de Dios. Mientras que el énfasis de las señales no está solamente, hermano, no está tanto en lo milagroso o en el poder extraordinario de Dios, sino en el mensajero y en el mensaje de Dios. De manera, hermano, que las señales que Juan hace, hermano, y narra en su evangelio, tienen como propósito, hermano, precisamente que nosotros podamos verla y esas señales produzcan fe en nuestras vidas. Juan dice en el capítulo, al final de su evangelio, estas cosas escribo para que creáis y creyendo tengáis vida eterna. El énfasis, hermano, de las señales, hermano, que Jesús hizo, es, hermano, que nosotros pudiéramos tener fe en Él. Porque a través de las señales, Dios el Padre estaba testificando que Jesús no era un profeta más, que Jesús no era un maestro más, sino que a través de las señales, hermano, que que Jesús hizo, Dios el Padre estaba testificando que Jesús es el mensajero, Jesús es el profeta por excelencia, Jesús es el Mesías de Dios. Amén, hermano. Para que las personas pudieran creer. Las señales, hermano, apuntaban. Hay dos características importantes en las señales en el Evangelio de Juan. Y es, hermano, que Juan mismo identifica estas señales, estos milagros como señales. Ahí muchos dicen que el Evangelio de Juan habla de 7 señales. Otras dicen que Juan solamente habla de 6 señales. Y la razón, hermano, de este criterio es que
Juan, hermano, no, muchos dicen, hermano, que la resurrección de Lázaro es una señal más. Pero otros dicen que como Juan no identifica la resurrección de Lázaro como una señal, no la cuentan como una señal. Por eso dicen el Evangelio de Juan contiene 6 señales. Ahora bien, hermano, cada una de estas señales, hermano, apunta a una, hermano, a la gloria de Dios reflejada en Jesús. Cada una de estas señales, hermano, que Dios hizo, hermano, incluyendo, comenzando con la conversión del agua en vino, hermano, tienen que ver, hermano, apuntan a la gloria de Dios reflejada en la persona de Jesús. Y también, hermano, apuntan a la señal por excelencia, a la señal suprema, hermano, de la divinidad de Cristo, la resurrección de entre los muertos. Todas estas señales, Dios las dio, hermano. Dios las manifestó su gloria, hermano, para que todos los que lo oyeren, todos los que la vieran, pudieran creer que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Ahora yo quiero que tú veas, hermano, conmigo el pasaje detenidamente. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua. Lo primero que quiero que veas, hermano, en esta mañana es Jesús, hermano, cómo Jesús mostró su gloria, mostrando gracia abundante. Jesús mostró su gloria mostrando gracia abundante. Dice la Biblia, amados hermanos, que Jesús fue invitado a esta boda. Y quiero que note, hermano, lo que pasó. Las bodas, hermano, en el tiempo, hermano, de Jesús, las bodas judías normalmente duraban 7 días. Y el novio, hermano, era responsable de proveer suficiente alimento, proveer suficiente vino para los 7 días de la boda. Y era, hermano, era considerado, hermano, una falta, hermano, de consideración a los invitados si durante esos 7 días la provisión de vino o de comida faltaba, porque el novio era el responsable de hacer esta provisión. Si algo así, hermano, como lo que acaba de pasar en este pasaje ocurría, el novio posiblemente, hermano, el padre de la novia, hermano, recogía a su hija, ¿verdad? Y cancelaban la boda. Porque era una evidencia de que el hombre no había programado bien, no estaba preparado para casarse. Está en esta boda, hermano, falta el vino, y dice, hermano, el verso, en el verso 3 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Amados hermanos, es interesante. Aquí el pasaje, hermano, nos habla de María, que es la madre de Jesús. Dice que cuando ella ve que no falta el vino, que faltó el vino, preocupada ella, hermano, por el novio, viene donde estaba Jesús, le dice: oye, Jesús, te acabó el vino. En otras palabras, lo que ella estaba diciéndole era: Jesús, tienes que arreglar este problema. Y hermano, y es interesante la respuesta que Jesús le da. Jesús le dice: mujer. Nota, hermano, cómo Jesús no llama a María madre, sino que la llama mujer. Y esto, hermano, tiene un propósito específico. Y es, hermano, que Jesús, hermano, en el tiempo de Jesús, ¿verdad?, de llamar mujer a una mujer, no era un término despectivo, era una manera muy política de referirse a las mujeres. Pero Jesús en este pasaje, hermano, dice Juan que Jesús le dice a María mujer. ¿Por qué Jesús le dice mujer y no madre? Porque Jesús, hermano, al decirle mujer a María, está, hermano, trazando, hermano, una separación entre María y él. Y lo que está transmitiendo es esto: no por ser mi madre, tú gozas de favores conmigo. María no gozaba, hermano, de ningún favor especial, hermano, por ser la madre de Jesús. Solamente, hermano,
solamente, hermano, le dice mujer. Por eso que le dice mujer. Y esto, hermano, es muy importante. Porque al él trazar, hermano, y enfatizar en la separación que hay entre María, hermano, y él, está demostrando también, hermano, que Jesús, hermano, no recibía órdenes de María. Solamente Jesús, hermano, recibía orden de su Padre Celestial. Pero también enseña, hermano, que María, hermano, por ser la madre de Jesús, no tenía la autoridad de influir, hermano, en las decisiones que Jesucristo iba a tomar. Y esto, hermano, es muy importante que nosotros lo sepamos, porque muchas personas dicen que debemos de orar, o sea, que oran a María para que María interceda por nosotros delante de Jesús, para que así Jesús atienda nuestra necesidad. Y no hay nada más lejos de la realidad, hermano. Porque María no tiene ninguna influencia delante de Dios. ¿Verdad? Dice la Biblia que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo, hombre. De manera que por eso, hermano, los cristianos evangélicos no oramos a María. Porque María era una mujer común, hermano. Solamente fue el instrumento que Dios utilizó para encarnar a Jesús en el mundo. Y nosotros, hermano, María no tiene la autoridad, no tiene el poder ni la influencia, hermano, para cambiar el corazón de Dios ni cambiar el corazón de Jesús. María no tiene ningún poder ni ninguna influencia, porque, hermano, para interceder por nosotros, porque al final del día María simplemente era una mujer. Y es lo que Jesús, hermano, está enseñando en el pasaje. Y que él, hermano, enfáticamente no recibe órdenes, hermano, de María. Él solamente es obediente a su Padre Celestial. Y esto, hermano, lo vemos en la expresión cuando él dice, ¿qué tienes conmigo? Cuando Jesús le dice a María, María, ¿qué mujer que tienes conmigo? Lo que le está diciendo es, hermano, mujer, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Yo no soy responsable de lo que está pasando. Y mi misión no es venir aquí a resolver el problema de este matrimonio. Por eso le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Y fíjate, hermano, también cómo Jesús continúa diciendo. Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando Jesús dice, aún no ha venido mi hora, lo que le está diciendo es, cuando nosotros unimos las dos expresiones, mujer que tienes conmigo, aún no ha venido mi hora. Hermano, lo que Jesús le está diciendo, yo no tengo nada que ver con lo que está pasando, porque yo he venido a cumplir un propósito y la hora y mi hora, hermano, no ha venido. Cuando él decía, hermano, mi hora no ha venido, estaba hablando específicamente de la crucifixión de Jesús. Cuando él le dijo, mujer que tienes conmigo, no ha venido mi hora, lo que él está diciendo es, mujer, yo no tengo nada que ver con esto, porque yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de su Padre era que él diera su vida en rescate por muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Mujer que tienes conmigo, no ha venido a mi hora. Cuando nosotros, hermanos, leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que en más de una ocasión, los judíos trataron de matar a Jesús. Y nunca, hermanos, pudieron. Y cada vez que la Biblia relata, hermanos, estas experiencias, estos momentos en que los judíos intentaron matar a Jesús, dice, y no pudieron hacer porque aún no había llegado su hora. Porque Jesús vino para una hora específica, para dar su vida en rescate por aquellos que Dios iba a salvar. Amados hermanos, y esto, hermano, es muy importante. Y por eso, hermano, fíjate cómo dice el verso 5. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Amados hermanos, y yo le decía que lo primero que yo quiero que tú veas es cómo Jesús mostró su gloria, mostrando gracia abundante, porque aun cuando él le dice a María, ¿qué tienes conmigo? Esto no tiene nada que ver conmigo. Él procede, hermano, y resuelve el problema del novio. Y hermano, y él le dice a los criados que llenen las tinajas de agua, hermano, y
Y en esta tinaja de agua se cree, hermano, que cabían aproximadamente 180 galones de agua. Jesús, hermano, proveyó vino suficiente para, hermano, el resto de la celebración. Por eso, hermano, que decimos, Jesús mostró su gloria mostrando gracia abundante. Porque, amados hermanos, muchos comentaristas dicen que el hecho de que Jesús, hermano, proveyó suficiente vino para todos, apunta al hecho, hermano, de que en Jesús hay gracia abundante para todos los hombres. En Jesús, hermano, hay gracia abundante para todos los hombres. La gracia, hermano, es ese favor, hermano, inmerecido de parte de Dios para con nosotros. No sabemos, hermano, realmente por qué fue que se acabó el vino. Quizá el vino se acabó por una mala administración del novio. Quizá el vino se acabó, hermano, porque el novio era pobre y no tenía suficiente para todos. Lo cierto era que esta era una situación vergonzosa para esta pareja. El impacto social que tendría sobre el novio, el hecho de que el vino se acabara, sería devastador. El aceite, y Jesús mandó, hermano, a que llenaran las 6 tinajas de agua y las convirtió en vino. El agua convertida en vino, sin duda, fue una manifestación de la gracia de Jesús para el novio de la boda, la cual apunta a la abundante gracia que al pecador se le es otorgada en Cristo Jesús. En Cristo hay suficiente gracia para otorgarle perdón de pecado a todo aquel que cree y se arrepiente de su rebelión. La gracia de Dios en Cristo es abundante y sorprendente. Abundante porque Cristo en su gracia pagó no por algunos pecados, sino que Él pagó la deuda de todos nuestros pecados. Aleluya. Es por eso, hermano, que la gracia de Cristo es abundante. La gracia de Cristo, hermano, es abundante porque no importa cuán destruida, hermano, esté nuestra vida por el pecado. La gracia de Cristo es suficiente aún para restaurar las ruinas de nuestras vidas. Dios, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que murió en la cruz del Calvario, Jesús es un Dios de gracia. En Cristo hay abundante gracia para ti y para mí. Amados hermanos, cuando Juan en el capítulo 1 hablaba, hermano, de Jesús, él dice, hermano, que Jesús, hermano, que la ley, hermano, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Cristo, hermano, la gracia, ¿saben? En Cristo hay gracia abundante, porque en Cristo no solamente somos confrontados con nuestro pecado, sino que también en Cristo, hermano, Dios provee la solución a nuestro pecado. La gracia de Cristo es abundante. Amados hermanos, porque dice la palabra del Señor, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque no hay pecado tan profundo, no hay pecado tan negro, que en la gracia de Dios no pueda ser perdonado si el hombre se arrepiente. Dice la palabra del Señor, hablando Dios a través del profeta Isaías: venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren, ¿verdad?, rojos, vendrán a ser como blanca lana. En Cristo hay abundante gracia para ti y para mí. Y si tú, hermano, quiero leerte, hermano, algo que Martín Lutero, uno de los reformadores, hermano, dijo acerca de la gracia de Dios. Dice: aunque por la pura gracia de Dios Él no nos culpa de nuestro pecado, sin embargo, Él en su justicia no puede pasar por alto el pecado. Dios proveyó de un sustituto en nuestro lugar. Él tomó sobre sí todo el castigo que merecíamos. Él, Jesús, aplacó la ira de Dios que nosotros merecíamos. La gracia, por tanto, no nos cuesta nada, pero le costó mucho a Jesús. La gracia fue, hermano, comprada con un valor incalculable. La gracia, hermano, la obtenemos, hermano, al precio de la sangre del Hijo de Dios. La gracia, hermano, de Dios es gratis, no nos cuesta nada, es abundante.
Pero la gracia de Dios, hermano, ¿verdad? No es, como decíamos hoy en la mañana, no es un pase para para pecar como nosotros quisiéramos. La gracia de Dios se manifiesta en que siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. La gracia de Dios se manifiesta abundante, porque aún, hermano, cuando nosotros, hermano, estábamos muertos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Pero la gracia de Cristo, hermano, no solamente es abundante, la gracia de Cristo es sorprendente. ¿Tú sabes por qué? Porque la gracia de Cristo, hermano, es sorprendente porque tú y yo no la merecemos. Y sorprendentemente, Dios te amó, me amó a mí y manifestó su gracia en Jesucristo. Es por eso que estamos aquí en esta mañana adorando su nombre. Es por eso que hoy nosotros gozamos de salvación. Es por eso que nosotros, hermano, hoy estamos aquí dando gloria a su nombre. Jesús, hermano, mostró abundante gracia, no solamente al novio de la boda de Caná, sino que mostró abundante gracia en tu vida y en mi vida. Déjame decirte algo. La razón por la cual tú estás aquí hoy es porque Dios ha manifestado su gracia en tu vida. Aun cuando tú no lo entiendes, aun cuando quizás, hermano, tú no lo puedes entender, la razón por la cual estamos aquí es por la sublime gracia de Jesucristo. Amigo que me escuchas, gracia no es lo que nosotros merecemos, es lo que nosotros necesitamos. La gracia de Dios nosotros no la merecemos, pero sí la necesitamos. Necesitamos la gracia de Dios, hermano, para poder tener perdón de pecados. Necesitamos que Dios en su gracia restaure las ruinas que el pecado dejaron en nuestras vidas. Necesitamos la gracia, que la gracia de Dios intervenga no solamente en nuestras vidas, sino que necesitamos que la gracia de Dios intervenga en nuestra familia. Necesitamos que la gracia de Dios intervenga, hermano, en nuestros hijos. Necesitamos que la gracia de Dios intervenga en nosotros cuando nuestra fe se debilita. Gracia no es lo que merecemos, pero sí es lo que tú necesitas. Y para estar, hermano, en comunión con Dios, para tener una relación íntima con Dios, es importante, hermano, que tú entiendas que esa relación con Dios solamente la puedes alcanzar por gracia. Jesús, hermano, en segundo lugar, quiero que veas, hermano, Jesús, hermano, mostró su gloria. No solamente, hermano, proveyendo abundante gracia, sino que Jesús mostró su gloria como el purificador supremo. Mira el verso del 7 al 10 conmigo en esta mañana. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando él ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Jesús mostró su gloria como purificador supremo. Y esto, hermano, lo sacamos precisamente, hermano, de estos versículos. Fíjate, hermano, Juan no por casualidad dice que habían en las bodas 6 tinajas, hermano, para la purificación conforme al rito de los judíos. Porque, hermanos, los judíos, hermanos, tenían ritos, hermanos, que de purificación. Ellos tenían, antes de entrar a las bodas, hermanos, ellos tenían que lavarse las manos, lavarse los pies, hermanos, incluso tenían, hermanos, que lavarse el rostro. Y habían, hermanos, varios ritos de purificación por el cual los judíos tenían que entrar. También Juan, hermano, en el verso 13, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Y para participar en la fiesta de las Pascuas, los judíos tenían que purificarse primero antes de participar de la fiesta. Amados hermanos, todo el proceso, hermanos, de purificación de los judíos apuntaba, amados hermanos, a una purificación interna, la cual solamente Jesucristo la puede llevar a cabo en el corazón del hombre. Amados hermanos, en una ocasión, dice la palabra del Señor,
que los discípulos de Jesús estaban comiendo sin lavarse las manos. Y cuando los judíos, hermanos, los fariseos ven a los discípulos de Cristo comer sin lavarse las manos, dice la Biblia que los fariseos empezaron a protestar y le dijeron a Jesús: ¿cómo es que tus discípulos comen sin haber pasado por el rito de purificación de lavarse las manos? Y Jesús, hermano, en Mateo capítulo 15, verso 11 y 18 al 19 les dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, y esto es lo que contamina al hombre. El rito de purificación de los judíos, hermano, apuntaba a una purificación más excelente, a una purificación suprema. Y esa, hermano, la purificación, hermano, que llevaría a cabo el Señor a través de su Espíritu en el corazón de aquellos que creen en Él. Y si tú déjame decirte algo, hermano, tú que estás aquí, no importa la edad que tú tengas. Tú puedes ser niño, tú puedes ser joven, tú puedes ser adulto, pero lo cierto es que independientemente de la edad que nosotros tengamos hoy, cada uno de nosotros necesitamos desesperadamente que Dios intervenga en nuestro corazón, purifique nuestra alma para poder tener comunión con Dios. Solamente Jesús puede purificar tu corazón, solamente Jesús puede hacerte libre del pecado. El rito de la purificación apuntaba a Cristo como el verdadero purificador. Juan Calvino, otro de los grandes reformadores, comentaba acerca de este pasaje: el vino era un elemento importante de la Pascua, de la fiesta de la Pascua de los israelitas. Pero en la última cena, Jesús dio al vino un nuevo significado. Dejó en él un símbolo, dijo que era símbolo de su propia sangre que da vida. Por tanto, hermano, la redención de Cristo fue prefigurada aún en el primer milagro que Jesús hizo. La conversión del agua en vino era una señal, amados hermanos. Hermano, apuntaba a la obra de redención que Cristo llevaría a cabo. Porque solamente Cristo puede redimir el corazón del hombre. Solamente en Cristo tú puedes alcanzar perdón de pecados. Jesús, hermano, mostró su gloria mostrando gracia abundante. Jesús mostró su gloria como el purificador supremo. Y Jesús mostró su gloria, en tercer lugar, como el Hijo de Dios. Mira el verso 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Fíjate, hermano, hay algo importante en este pasaje. Jesús mostró su gloria como el Hijo de Dios. Y quiero que notes, hermano, en el verso 8 también dice: entonces le dijo: sacadla ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Fíjate, hermano, en este pasaje la Biblia nos habla, hermano, de que solamente, hermano, este fue uno de los el primer milagro que Jesús hizo. Muchos dicen, hermano, que fue un milagro privado, porque como dice la Escritura, solamente de este milagro, hermano, sabía María, Jesús, los sirvientes y los discípulos. Cuando los sirvientes llevan el agua al maestresala, que era como el mayordomo de la fiesta, dice que el maestresala no sabía de dónde el vino había salido, pero los sirvientes sí lo sabían. Y, hermano, he apuntado este detalle por lo siguiente: Jesús mostró su gloria proveyendo gracia abundante.
Jesús mostró su gloria, hermano, como el purificador supremo. Jesús mostró su gloria como el Hijo de Dios. Y aún así, hermano, Dios, hermano, sigue mostrando su gloria a través de Jesucristo en medio de nosotros. Ahora, cuando Jesús muestra su gloria, hermano, nosotros podemos responder de dos maneras. Cada vez que Jesús muestra su gloria, cada vez que un hombre, hermano, hermano, contempla o es confrontado con la persona, con el Evangelio de Jesucristo. Hermano, cada vez que nosotros escuchamos el Evangelio demanda una respuesta de nosotros. O nosotros lo rechazamos, o nosotros, hermano, creemos que Él es Jesús, el Hijo de Dios. Fíjate, hermano, los sirvientes fueron testigos oculares del milagro que Jesús hizo. Pero ellos, dice la Biblia, que solo creyeron. ¿Quiénes? Los discípulos. Y es por eso que si tú estás aquí en esta noche, en esta tarde, yo quiero animarte. Si tú no tienes una experiencia con Cristo, si tú no has nacido de nuevo, y tú, hermano, quieres conocer a Cristo, y tú tienes inquietud en tu corazón acerca de quién es Cristo, yo voy a estar orando por ti para que Dios abra tus ojos, para que tú puedas ver la gloria de Cristo y tú puedas creer en Él. Solamente si Dios obra en nuestros corazones, nosotros podemos creer en Él. Si tú quieres saber más de Cristo, si tú quieres, hermano y amigo que me escucha, saber más acerca de cómo tú puedes llegar a ser salvo, yo te invito a que hables conmigo al final del culto. Y vamos a coordinar para sentarnos un día y hablar y explicarte más detalladamente de qué se trata el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar, hermano. Quiero invitarte a ponerte en pie. Y vamos a orar, hermano, para rogarle al Señor que Él abra nuestros ojos y podamos ver la gloria de Cristo manifestada en nuestras vidas. Padre, en esta mañana venimos delante de ti para darte gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por la fidelidad que tú, Señor, nos has mostrado. Gracias, Padre Celestial, porque Cristo mostró su gloria y nos muestra su gloria. Señor, mostrando gracia abundante para nosotros. Señor, y nosotros en esta mañana venimos delante de ti confesando que lo que más necesitamos, Señor, es que tu gracia intervenga en nuestras vidas y en nuestras familias. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, porque tú, Señor, continúas, oh Dios, obrando, Señor, en nuestras vidas por tu gracia. Señor, queremos agradecerte, porque aún siendo pecadores, como dice tu palabra, Cristo vino y murió por nosotros. Fue enterrado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros hemos escuchado tu palabra, Señor, y hemos creído por tu gracia en nosotros. Y por eso sabemos que tenemos vida eterna. Padre Celestial, si hay alguien que no te conoce en esta mañana, abre los ojos de su corazón para que te puedan ver y para que puedan creer que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, nuestro Consolador, sea con este tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Estamos despedidos. Hermano, antes de que se vayan, hermano, quiero hacer un anuncio que se me había olvidado. Gracias a Dios, hermano, estamos agradecidos al Señor, porque el hermano José, hermano, nos donó una guitarra, hermano, para el grupo. Y queremos, hermano, agradecerle al Señor por eso, hermano, y agradecerle al hermano José también por este acto, ¿verdad?, de generosidad, hermano, para donarnos esta guitarra, hermano, para si hay algún otro hermano que tenga el don de tocar, ¿verdad? Aquí tenemos oportunidad también para que, ¿verdad?, puedan hacerlo. Que el Señor le bendiga, hermano.